En este video vamos a hablar de los flujos de efectivo relevantes en un proyecto de inversión. Cuando una empresa realiza un gasto de capital, por ejemplo la compra de una maquinaria nueva, es necesario determinar los flujos de efectivo relevantes que esta inversión está generando. La compra de esta maquinaria significa una salida de efectivo. Se está realizando entonces una inversión, dado que se tiene que adquirir esta maquinaria. Sin embargo, va a ocasionar unos beneficios, va a ocasionar unas entradas de efectivo incrementales después de los impuestos. Quiere decir que la empresa tiene unas entradas de efectivo por su operación actual y gracias a la adquisición de esta maquinaria podrían ser incrementadas en algún monto. Por lo tanto, es necesario conocer cuánto es ese incremento que se genera para poder determinar si se puede cubrir la inversión que se está realizando y si puede incrementar el valor para la empresa, si puede generar una ganancia mayor. Los flujos de efectivo entonces reflejan la capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones y para poder adquirir nuevos activos. Por lo tanto, son fundamentales para poder tomar decisiones de inversión. Los flujos de efectivo están compuestos por los siguientes aspectos principales. El primero es la inversión inicial. El segundo son las entradas de efectivo operativas. Y el tercero se refiere al flujo de efectivo terminal. Vamos a hablar en forma breve de cada uno de ellos. Cuando hablamos de la inversión inicial, estamos hablando entonces de que en un momento inicial, generalmente lo llamamos un momento cero, la empresa tiene que realizar un cierto desembolso. Supongamos que una empresa adquiere una máquina por $10,000. Entonces la empresa realiza este desembolso inicial que incluye la compra de esta maquinaria, su instalación, y entonces luego espera poder recuperar esta inversión que está realizando. A lo largo del tiempo proyectamos entonces unas entradas de efectivo que se producen por la operación, o sea, por la utilización de este activo, por la puesta en marcha de este proyecto. Supongamos que a lo largo de 6 años se generan estas entradas de efectivo operativas por la compra de este activo, por la realización de este proyecto. Si el proyecto tiene una vida económica de 6 años, a los 6 años podríamos tener un flujo terminal. Este es un flujo que no es operativo, que se da entonces por la liquidación del proyecto. Podríamos entonces al final de la vida económica del proyecto vender estos activos y entonces recuperar alguna cantidad de lo invertido. Supongamos en este caso que se logran recuperar $4,000 de todo lo invertido 6 años antes. Entonces, cuando tenemos un proyecto de expansión, por ejemplo, que una empresa posee una cierta cantidad de máquinas de coser y adquiere unas máquinas nuevas para poder expandir su capacidad de producción, entonces los flujos relevantes consisten en una inversión inicial, la adquisición en este caso de estas nuevas máquinas de coser, los flujos operativos, que se refiere entonces a la diferencia entre los ingresos que se obtienen por la puesta en marcha de estas nuevas máquinas, menos todos los costos y gastos relacionados con la operación de estas nuevas máquinas, y luego un flujo terminal que se refiere entonces a la liquidación, la venta, por ejemplo, de estas máquinas luego de la vida útil del proyecto. Todos estos flujos, la inversión inicial, los flujos operativos y el flujo terminal, son flujos relacionados directamente con el proyecto. Si tenemos un proyecto de reemplazo, entonces los flujos relevantes estarán relacionados con una situación como la siguiente. Tenemos unas máquinas de coser que vamos a sustituir por unas nuevas, por una nueva tecnología o por otras que de alguna manera están reemplazando a las antiguas, y entonces también tenemos una inversión inicial, unos flujos operativos y un flujo terminal. Pero en este caso se refieren a los flujos incrementales ocasionados por el proyecto. O sea, si el proyecto si la operación de la empresa tenía un cierto nivel de flujo de efectivo, ahora genera un flujo de efectivo mayor, lo que necesitamos
para evaluar el proyecto es esa diferencia entre lo que se generaba antes del proyecto y lo que se generaría luego de la implementación del proyecto. Entonces, en el caso de un proyecto de reemplazo, la inversión inicial consiste en la diferencia entre la inversión inicial para adquirir nuevos activos menos las entradas de efectivo después de impuestos que se obtienen de liquidar los activos viejos. Esos activos viejos se pueden vender, puede haber ahí un impuesto que haya que pagar por la venta de esos activos viejos, y entonces esa diferencia entre lo que se está invirtiendo en este nuevo activo menos lo que se recupera por la venta de los activos viejos, eso va a ser la inversión inicial. Los flujos operativos consisten en la diferencia entre las entradas de efectivo con los activos nuevos menos las entradas de efectivo operativas que se obtenían con la operación de los activos viejos. Entonces, si cada año la empresa generaba $100,000 con sus activos viejos, pero con los activos nuevos va a poder generar $140,000, la diferencia son $40,000. Ese es entonces el flujo operativo incremental que es relevante para la evaluación del proyecto. Y finalmente el flujo terminal, que consiste en la diferencia entre los flujos de efectivo esperados después de impuestos al liquidar los activos nuevos, menos los flujos de efectivo esperados después de impuestos al liquidar los activos viejos. Entonces, tenemos que la inversión inicial generalmente ocurre en ese momento cero, en ese momento inicial, y que va a ser entonces la compra de una maquinaria nueva. Supongamos que se compra maquinaria nueva por $20,000 y que esa maquinaria nueva va a reemplazar a una maquinaria vieja. Hay un costo de instalación que es también parte del costo inicial, es parte de esta inversión inicial. Supongamos que la maquinaria vieja se logra vender en $3,000 y que el impuesto por la venta de las máquinas viejas es de $900. Bueno, tenemos que también hay que considerar el incremento en el capital de trabajo. Este incremento en el capital de trabajo se refiere, por ejemplo, al incremento en inventarios, en cuentas por cobrar, necesidades de efectivo, cuentas por pagar, en fin. De manera que podemos determinar la inversión inicial de la siguiente manera. Vamos a tener entonces el costo del activo nuevo, que es la compra del activo nuevo, en este caso de $20,000, más el costo de instalación, que es de $2,000, menos la venta del activo viejo, en este caso el activo viejo se vende en $3,000, menos los impuestos por la venta de este activo viejo, que en este caso es de $900, más o menos, según sea el caso, el cambio en el capital de trabajo. Entonces, al realizar toda esta operación, obtenemos que en este proyecto la inversión inicial es de $20,900. Con respecto a las entradas de efectivo operativas, entonces tenemos que es necesario hacer una proyección de todos los ingresos que genera el proyecto, restarle todos los costos y gastos que el proyecto genera, y esto nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Es necesario restar los impuestos para obtener entonces una utilidad neta, a la cual se le suma la depreciación, porque la depreciación no implica una salida de efectivo, y esto nos da entonces las entradas de efectivo operativas del proyecto. Por ejemplo, para un primer año, supongamos que los ingresos son de $8,000, que los costos y los gastos son de $4,800, por lo tanto las utilidades antes de impuestos son de $3,200. Si los impuestos son $960, esto nos da una utilidad neta de $2,240. Más la depreciación de $480, la entrada de efectivo operativa para este año es de $2,720. Bueno, esto es necesario proyectarlo a futuro para diversos periodos según la vida económica del proyecto. Supongamos en este caso que tenemos un proyecto con una vida económica de 4 años y entonces se proyectan todas estas variables para los próximos 4 años. Luego tenemos el flujo de efectivo terminal. Bueno, estos activos que se han adquirido como parte de esta inversión inicial se pueden liquidar al término de la vida útil del proyecto. Supongamos que estos activos se pueden vender en $2,000. Hay un impuesto por la venta de estos activos y un incremento en el capital de trabajo de $1,200. Entonces el flujo terminal va a ser el ingreso por la venta de los activos menos el impuesto más el cambio en el capital de trabajo. Esto nos daría entonces un flujo terminal de $2,600.
Así entonces, estos componentes de los flujos de efectivo representan la mejora o el deterioro que sufrirían los flujos de efectivo de la empresa si se implementa el proyecto, y por eso son clave el poder determinarlos de manera adecuada. Muchas gracias. Le invitamos a ver más videos sobre temas económicos, financieros y otros en nuestra página de internet auladeeconomia.com y obtener más información sobre nuestro curso de evaluación de decisiones de inversión. Muchas gracias.